Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de miércoles, absolutamente tórrida. Parece que algo menos que ayer y quizá que antes de ayer, pero en cualquier caso temperaturas difícilmente soportables en Granada y difícilmente soportables en muchos domicilios de esta ciudad donde los cortes de luz siguen siendo recurrentes, como hablábamos ayer, y donde la empresa suministradora no da demasiadas explicaciones. Ni aires acondicionados, ni ascensores, ni aparatos médicos que deben conectarse a la luz están funcionando en estos días en amplias zonas de la zona norte. Dicho esto, la semana se nos presenta y llega a los días claves de la actualidad, porque mañana se constituye la Diputación Provincial, que, como saben ustedes, va a presidir el que fuera alcalde de Alendín y presidente provincial del Partido Popular, que vencía y conseguía la mayoría absoluta en la corporación provincial. Eso será mañana, cuando también asistiremos a uno de los actos principales de campaña que tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Boulevard de la Encina, en La Chana, con el ex vicepresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Van a ser dos de las citas más importantes de la actualidad en una semana que, como decimos, también va a tener otra cita especialmente importante en la jornada de mañana, referente a la Alhambra. Parece que mañana vamos a conocer, después de casi más de 3 meses, el nombre del que será director o directora del monumento más visitado de España. Se ha mantenido con un mutismo absoluto. Mañana se reúne el patronato y el consejero advertía la semana pasada de que ya había una decisión tomada que deberá ser ratificada o elegida por el patronato, que es quien tiene esa responsabilidad. En cualquier caso, son asuntos que van a ocurrir en 24 horas. La actualidad hoy ha venido marcada por una de las cosas de las que venimos hablando en este programa, la irrupción de la justicia en plena campaña electoral. Nuevamente ha sido a costa del escándalo de Maracena, del presunto secuestro o del secuestro de una concejala de Maracena supuestamente en el pasado mes de febrero, a manos del que fuera compañero sentimental de la alcaldesa. La exalcaldesa ha declarado hoy, y el delegado de urbanismo también, después de que el Tribunal Superior de Justicia devolviera las diligencias y pidiera la investigación al juzgado que había instruido las primeras diligencias. En principio, Berta Linares ha afirmado sentirse tranquila y aliviada por poder dar por fin su versión de los hechos. Berta Linares ha llegado tranquila a los juzgados, donde ha declarado durante 2 horas y media ante el juez instructor que la investiga por el secuestro de la exconcejal Vanessa Romero. En primer lugar, porque no he hecho nada, y en segundo lugar, porque las pruebas que en un primer momento, como le he dicho al compañero que nos inculpaban, se han desmontado todas. Entonces tengo una tranquilidad extrema. La exalcaldesa de Maracena está convencida de que el juez archivara la causa. Considera brutal e injusto que su compañera la acusase desde el principio y que su expareja se apoyara en su declaración para acusarla también del secuestro. Me parece terrible que sin ninguna prueba y sin que hayan transcurrido nada de tiempo de todos los hechos, ella ya se permita culpabilizarlo. Me parece terrible. Berta Linares, a la que el juez no ha impuesto ninguna medida cautelar, ha lamentado que este caso haya tenido un gran coste político para ella y para el municipio de Maracena. Tenía un proyecto muy bonito por hacer 4 años en Maracena, quién sabe si otros muchos más, y al pasar esta tragedia y al sentirnos culpabilizados por mi compañera y por mi expareja, pues imagínate cómo me siento. Linares se ha mostrado dispuesta a un cara a cara con su expareja y a volver a declarar si el juez lo estima necesario. Bueno, pues eso, con esa nube mediática que han visto de cámaras y de micrófonos, ha sido una de las noticias que hoy ha marcado incluso la agenda a nivel nacional. En todos los telediarios hemos visto esas imágenes. La actualidad hoy también tiene como protagonista a la Universidad de Granada, que sigue renovando algunos de sus cargos institucionales más importantes. Hoy le ha tocado el turno al nuevo coordinador general de estudiantes. Lucas Cajigas Amaro ha tomado posesión de su cargo como nuevo coordinador en un acto celebrado en el Salón de Rectores del Hospital Real y presidido por el rector Pedro Mercado, con la secretaria general María del Carmen García Garnica. Lucas Cajigas es estudiante de terapia ocupacional y ha estado acompañado de algunos de sus compañeros y familiares. El nuevo coordinador de estudiantes ha valorado la importancia de su cargo como intermediador entre el alumnado y la universidad. Sí, es un momento en el que ponemos en normalidad lo que es el funcionamiento y de lo que es un pilar fundamental, repito, como es la representación estudiantil, que en todos los órganos de gobierno, que en todos los centros, que a nivel de órganos centrales es fundamental, y que
por supuesto, poner a disposición del nuevo coordinador pues todo el apoyo del nuevo equipo de gobierno. Estoy muy contento de poder trabajar con ellos y sobre todo de representar a todas las estudiantes de la universidad. Creo que se están haciendo cosas muy bien, con el nuevo equipo rectoral va a mejorar muchísimo más, pero siempre hay cosas que trabajar, siempre hay cosas que luchar y para eso estamos aquí. Bueno, pues hemos seleccionado estos los asuntos dentro del panorama de la actualidad sobre la que vamos a debatir. Hoy esta mesa está un poco más huérfana que de costumbre. Antes de nada, lo que tenemos que desear es que nuestro compañero Paco Vigueras, que iba a sentarse hoy en esta mesa y que ha tenido un pequeño percance a la entrada del plató, pues esté ya muchísimo mejor. Esperamos que sí. Desde aquí lo deseamos fervientemente. Nos van a acompañar, por tanto, Ramón Ramos, encantado de tenerte con nosotros. Buenas tardes. Y Marga Marín, buenas noches, encantado. Buenas noches. Le han echado valor y vamos a asumir aquí entre los tres este partido que debería ser de 5, pero bueno, vamos a torearlo con dignidad. Y lo primero que me gustaría plantearos es un poco, bueno, pues esto que hemos visto. Ramón, que lo hemos hablado aquí algunas veces, pero que precisamente por eso sigue llamando la atención. Cuando las cosas de la justicia irrumpen en la política de una manera tan absolutamente estrepitosa como está ocurriendo con este caso, que primero ya lo hizo con el levantamiento del sumario a 3 días de las elecciones municipales y que ahora lo hace a 10 días de las elecciones generales. Es que se suele decir que los tiempos judiciales no tienen por qué coincidir con los tiempos de la política, pero curiosamente sí coinciden. Alguien tendrá que explicar por qué tantas casualidades, porque estamos bastante acostumbrados a que, desde luego, en productividad sus señorías no creo que pasaran una prueba en la productividad de su trabajo, quiero decir, en una empresa privada iban a tener dificultades para cobrar las primas de productividad que tienen algunos trabajadores. Pero sin embargo siempre suele coincidir con esto y viene siendo ya un clásico en algunos casos. Y en este concreto de Maracena es que, primero, es que evidentemente es noticia por sí mismo. Sorprende esta nube de reporteros que estaban allí a la entrada de los juzgados, pero es que el tema ha cobrado ya dimensión nacional, y más cuando precisamente coincide en un momento álgido de la actualidad política. Por tanto, allí estaban aquí esta mañana todos en los juzgados y lo hemos visto en los informativos, en los periódicos de mañana, en las web. Pues seguirá coincidiendo, pero hay que pensar siempre bien, hay que pensar que todo son coincidencias y casualidades involuntarias y que esto no tiene por qué volver a repetirse, aunque se repita tantas veces. ¿Qué le vamos a hacer? María. A mí me preocupa ya el tema del daño ya hecho. O sea, ya esto no tiene vuelta atrás, no habrá responsabilidades, no habrá quien asuma responsabilidades del daño que se ha hecho. Y luego todo el morbo, ¿no?, que se ha rodeado todo este tema y todas esas cosas me preocupa, que ya no puede haber justicia. Y aunque se quiera, no puede haber justicia. Y que esto ocurra una vez y otra vez y otra vez, pues la verdad que deberíamos hacérnoslo mirar y ponerle freno a eso de alguna manera, o bien legislando en condiciones, o bien con una actitud más responsable también por parte de los medios y de la población, y porque el daño ya está hecho. Sea verdad, sea mentira, el daño ya está hecho. De todas formas, Ramón, quiero decir, el ciudadano de a pie, que no es un experto, no tiene por qué serlo en estas materias, puede llamar la atención. Vamos a ver, si el presidente del Tribunal Superior de Justicia, antes incluso del levantamiento del sumario, dice en voz alta en una comparecencia y pide a los jueces de Andalucía, que es sobre los que él tiene jurisdicción, que eviten en la medida de lo posible decisiones que puedan interferir con un proceso electoral, con un proceso político, que de alguna manera esas cosas no puedan regularse, ¿no? Es que la profesión, el entorno, el clima que rodea la justicia, la profesión de juez, es conservadora por
por antonomasia, por esencia de su profesión, más en el sentido social que político. Pero claro, dentro de ese minimundo que rodea el ambiente de la audiencia y de los juzgados, pues parece, y a la vista está, si se hace incluso mirando la fortaleza que puedan tener en el seno del propio mundo de la justicia, las asociaciones de jueces, vemos que los conservadores, dentro de un mundo muy conservador, porque es la esencia de la profesión, pues se llevan la palma y tienen mucha más fuerza y mucha más actividad y mucha más influencia. Dentro de eso, dentro de este panorama, que ocurran estas cosas y coincidan, pues lo hemos visto no solo en este caso de Maracena, sino en otros grandes casos de escándalos judiciales que tenían su arranque y su origen en la vertiente política, como es el caso de los ERES, que casualmente siempre coincidían este tipo de declaraciones públicas con la campaña electoral o con cualquier momento álgido de la política en Andalucía. No tenemos por qué extrañarnos. Lo que sí digo es eso, que llega un momento que lo que se puede conseguir es la trivialización de la justicia, ha llegado el caso. Porque tenemos el caso también, por ejemplo, de la investigación judicial que pesa sobre Francisco Cuenca, cuando era delegado de la Junta de Andalucía. Es un sumario que se abre hace más de 6 años. ¿A qué punto llega ya la cosa? Que, por ejemplo, ha habido una campaña municipal y ni siquiera se ha sacado a colación, porque es que ya no se toma en serio. Entonces, desde hace 6 años que se le tomó declaración y todavía no sabemos ni si se ha cerrado, ni si sigue abierto, ni si se le va a imputar, ni si no se le va a imputar, si va a pasar directamente ya a vista oral. Pero esos tiempos de la justicia, ellos dicen que no tienen por qué coincidir, pero los tiempos que suelen ser siempre muy prolongados, por eso digo lo de la productividad de los jueces, ahora que incluso amenazaron con una huelga que finalmente no se produjo. Por eso digo que es extraño en los tiempos que tienen tan dilatados, pero que curiosamente se aceleran en función de que haya un momento de campaña política, de actualidad política, de elecciones a la vista. Suele ser extraño, pero bueno, en la vida sabemos que las casualidades también existen. ¿Será esta una más? Marga. Bueno, yo pues no creo que sea una casualidad, evidentemente. Luego lo que siento ahí es por un lado, la impunidad con la que se sienten algunos jueces para poder hacer este tipo de manipulaciones políticas, que me parece muy peligroso, y por otro lado, la impotencia que siente el ciudadano también ante estas cosas, porque no hay manera de defenderse de ellas, solamente te toca pues, aguantarlas y soportarlas, y si pasan desapercibidos casi mejor, ¿no? Pero estos políticos no dejan de ser ciudadanos y tienen su derecho también a que su dignidad se mantenga un poco íntegra antes de estos castañazos tan gordos que les pegan, ¿no? Porque, como he dicho antes, es que ya el daño que ya está hecho a nivel personal, a nivel moral, a nivel político, ya está hecho. Y ya nadie va. Las únicas consecuencias es el que todavía no sabemos si es culpable o no, pero es el único que ya está soportando las consecuencias de esta acción. Y pues entre la impunidad de uno y la impotencia de otro, yo creo que debe haber un término medio que tengamos que regular de alguna forma. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, con la seguridad de que tendremos que volver sobre este tema, no por nada, sino porque volverá a ocurrir, con toda seguridad. La única esperanza es que las campañas electorales o el ciclo electoral nos va a deparar citas más alejadas en el tiempo. No vamos a tener unas elecciones el año que viene. Pero bueno, hablando de elecciones, desde el lunes la verdad es que no se habla de otra cosa más que del debate, el único cara a cara que estaba programado en esta campaña, que resultó sorprendente para muchas y muchos observadores respecto a cómo se desarrolló.
con independencia de quién o ganó o dejó de ganar el debate. Según los medios, incluso habría resultados sorprendentes, pero la sensación fue completamente diferente a la que la mayoría esperaba. Ramón, ¿cómo lo viste? Es que yo no esperaba otra cosa distinta de cómo se desarrolló y cómo sucedió. Este es desgraciadamente llevamos mucho tiempo en la política en España que el debate se desarrolla así. Continúa interrupciones, afirmaciones de brocha gorda que sobre la marcha pasan desapercibidas. Entonces el debate en este caso pues fue un brazo más de lo que nos tiene acostumbrada. Desde el mismo momento en que antes del debate los grandes hitos de esta campaña habían sido las comparecencias tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo en un programa de variedades como es El Hormiguero. Era donde se habían arrancado las grandes declaraciones y las consecuencias, la continuación y las reacciones a lo que habían dicho cada uno de los líderes políticos en ese programa. Pues ya está claro que ya el debate se ha sacado de lo que debería ser el cauce. Entonces llega el cara a cara y ponen también a dos moderadores ya en lugar de uno. Y yo pensando dos árbitros ahí en los partidos de baloncesto, ¿no? Me parece, como odio el baloncesto, creo que son dos árbitros. Bueno, quiero decir que parecía más bien que medían el tiempo de intervención de cada uno, pero no. Yo creo que una de las misiones que debe tener el periodista en esos casos, y por ejemplo en Estados Unidos, en esos grandes debates que hay, donde se enfrentan los dos candidatos a la presidencia, el periodista está preparado para que cuando alguien dice una falsedad sobre la marcha, yo creo que eran ellos los que tendrían que haber dicho, ante las afirmaciones de uno o de otro, este dato que usted dice no es así, y eso no lo supo cortar en este caso el presidente y candidato socialista, que sin embargo parece que llevaba ya algunos papeles y expurgaba por allí buscando quizá el dato para rebatírselo a lo que acababa de decir en un momento dado Feijóo, y le decía es mentira, le insinuaba, no es verdad, no sé qué, pero no era capaz tampoco de decirle este es el dato auténtico. Creo que el debate al final ha pasado, creo que era y probablemente así lo habían planteado cuando el que lo pedía era precisamente Pedro Sánchez, que era el hito definitivo para ya romper lo que las encuestas parece que estaban dando y siguen dando. Y en ese sentido la posibilidad ha pasado, y yo creo que ya de aquí al día de las elecciones pocas cosas más vamos a ver, nada más que la misma inercia, y el resultado pues un poco parece que va en el sentido que va, porque ya no hay otro gran momento de la campaña en el que se pueda revertir esta tendencia. Marga, ¿cómo lo viste? Yo la verdad que me sentí muy indefensa en el debate en cuanto empezó, en cuanto se empezaban a dar datos tergiversados, en cuanto se hacían afirmaciones que no se correspondían con la realidad. Me sentí sumamente indefensa como telespectadora, porque no tenía forma, además de un lenguaje también muy técnico, que eso no llega, ¿no? Que toda la parte de economía y tal no llega a la población, no saben de lo que le están hablando, ni el significado real que tiene eso, sin ningún tipo de propuesta, pero sobre todo ante esas manipulaciones que se estuvieron haciendo, me sentí muy indefensa, tanto así que a los 44 minutos corté el debate y me puse a seguirlo por redes para poder tener los check-in, porque allí ya te quedabas pues desarbolado, porque Pedro Sánchez se quedó que no sabía por dónde hacerle frente a tanta barbaridad que estaba diciendo Feijóo. No sé, no era capaz de defenderse, no sabía por qué, y claro, lanzaba tanto que ya el esfuerzo es 3 o 4 veces mayor para poder combatir la falsedad, ¿no?
Y la verdad que me sentí mal, emocionalmente me sentí mal. Era una situación muy violenta y además que los que se supone que pueden ser mis presidentes del gobierno se comporten como niñatos, ¿no? Porque aquello era un rifirrafe un poco incómodo, no se entendía lo que querían hacer, muchísimo ruido, muchísimas interrupciones, ya los mismos gestos que se le veían muy nerviosos y muy... En fin, no me gustó nada el debate y me tuve que pasar a las redes para poder ir siguiendo lo que estaba pasando porque a ellos no se les comprendía. Yo coincido, Ramón, en que efectivamente podía ser el momento culminante que volcara o que acelerara, digamos, esa especie de tendencia que había de recorte de distancia entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Estoy convencido que el Partido Socialista había depositado muchísimas esperanzas en ese debate y no tengo claro si un debate vuelca o no unas elecciones, pero sí que, digamos, el Partido Socialista, al margen de que no se vaya a reconocer públicamente, pero la gente progresista entró en depresión, ¿no? Bueno, es que yo no digo, y desde luego en las anteriores elecciones y en los anteriores debates que hemos vivido, desde el primero que hubo con Aznar y Felipe González, no deciden. No quiero decir que lo que sí digo es que pueden decidir, le temen, generalmente el que va ganando le teme y por eso hace todo lo posible para que no haya debate, lo entretiene, da larga, dice tal, luego siempre es menos de lo que... Y el que lo pide es porque sabe que, y la historia lo dice, ¿no?, en todas las elecciones que hemos tenido, el que lo pide es porque sabe que va por detrás o que la tendencia que hay en este momento es favorable, el viento que sopla es favorable a su adversario y entonces el adversario siempre tiene algo que perder. El que va perdiendo también puede meter la pata en el debate, no vamos a decir que no, pero siempre se quedará donde estaba. Por eso le teme el que va ganando. El que va ganando dice, no es que en su momento Aznar, Felipe o Rajoy con Zapatero y los que hubo luego, me parece que Rubalcaba también con Rajoy, no es que aquello decidió las elecciones en aquel momento, pero sí que pudo haberlas decidido. Y desde luego Pedro Sánchez, cuando le pide reiteradamente el debate y pide hasta seis debates, a uno por semana, es porque pensaba y tenía confianza en que donde él quería pertrecharse, que era además el primer bloque de este debate del lunes, en los datos económicos, para desmontar lo que ha dicho el Partido Popular y llevar las cosas a su justo término o al término que el gobierno piensa que es donde se debe celebrar el debate. Pero es que ahí justamente donde ya descarriló. Y ya se ve que ya estuvo nervioso en el resto del programa, porque el lenguaje corporal en televisión me parece que es bastante indicativo, y en ese sentido Feijóo estaba más aplomado y más a verlas venir, y supo torearlo y llevarlo incluso cuando sacó el propio presidente, llevó los temas, por ejemplo, algo tan de brocha gorda y tan verdaderamente repugnante, el famoso que te bote chapote, es que si te fijas, no lo sacó Feijóo, ni el Falcon, fue él el que se metió ahí en ese lío y en la bandera de la LGTBI, donde inmediatamente Feijóo supo llevarlo al otro terreno y decir, pero entonces usted quiere decir que esa bandera es más importante que la de España. Y claro, en ese momento, ante su propio electorado, Núñez Feijóo se está reforzando. Pero es que también hay mucho electorado, que eso es lo que muchas veces no quiere ver la izquierda, que en ese momento se da cuenta de que no sabe cómo salir en este momento el señor Sánchez, no sabe cómo salir de ese aprieto en el que lo ha llevado, que es algo tan simple. En el que se ha metido él. Y en el que se ha metido él mismo. En todo caso, si hubiera esperado o probablemente esperaba que se lo iba a sacar Feijóo, y como aquello no salía, lo dijo él. Bueno, pues en ese sentido, evidentemente, Feijóo manejó mejor el debate de lo que haya sido para Pedro Sánchez, que lógicamente tenía que esperar más de ese debate que lo que pudiera esperar el Partido Popular. Marga, has dicho una cosa que yo creo que es importante.
respecto de lo que te ocurrió a ti. Yo creo que el componente anímico es muy importante en el postdebate, es decir, con independencia de la victoria, la no victoria, etcétera, etcétera, pero las sensaciones que se han trasladado a la ciudadanía, a la sociedad en general y a tus simpatizantes en particular son muy importantes. Y yo creo que se ha trasladado una cierta sensación de depresión, ¿no? Sí, pero por otro lado yo creo que también va a movilizar, porque mucho el voto progresista está muy indignado con el debate y cómo se llevó el debate, y tienen pues sensación de haber manipulado el debate incluso desde la misma cadena privada. Entonces yo creo que puede movilizar bastante voto el hecho de lo mal que fue ese debate. Es que fue, vamos, esperpéntico. Yo no encontraría ni palabras para definirlo, porque es que me sentí verdaderamente mal, incomodísima. Yo diría que en ese caso la única responsabilidad la tiene quien acepta el debate en esos términos. En esos términos, y eso son los negociadores del Partido Socialista. Primero lo aceptan en una cadena privada, cuando tienes una televisión pública, que es donde debería haberse hecho ese debate. Si hay solo un debate, en la pública. Y si aceptas uno en la privada, tú tienes que negociar los términos, y si son esos los términos, yo no sé si el votante de izquierdas está indignado o no con los términos del debate, pero fueron los que se acordaron, es decir, ahí nadie jugó con cartas marcadas, que se negoció muy mal, obviamente. Es que me suena todo eso, esto de que el bloque progresista esté indignado o no esté indignado, pues no sé, probablemente lo estará, pero eso no es la gran mayoría la que puede producir una reacción entre los mismos que ya iban a votar a Pedro Sánchez. Pues no repercute. De hecho, estamos instalados, estamos volviendo al bipartidismo, pero mientras no hubo bipartidismo, hubo bibloquismo, y era lo que indicaban las encuestas. O sea, Pedro Sánchez, efectivamente, antes del debate, el Partido Socialista parece que había una tendencia a recuperar terreno, pero ¿a costa de qué? A costa de que el proyecto Sumar de Yolanda Díaz perdía por el otro lado, que es los vasos comunicantes de los dos grandes bloques que hay. Lo de todo lo demás, eso son sutilezas y me suenan a barcelonismo, con perdón. O sea, el que ha perdido la liga y le echa la culpa al árbitro. Mire usted, seguro que el árbitro un día le pitó un penalti que no era, pero seguro que otro día le regaló uno que tampoco era. Y entonces, al final, el partido se jugó en el campo que se jugó, y ya sabíamos que iba a ser un campo embarrado, donde iban a ir a las espinillas uno y otro. Y si hubo uno que dio más veces en las espinillas, es verdad que los árbitros, en lugar de dedicarse a medir el tiempo, podrían haber reencauzado el debate, pero eso ya ha pasado. Eso ya, yo creo que, y con independencia además de que la política en España hace ya mucho tiempo que hay muy poco trasvase de votos de uno a otro, y que pueda reaccionar el bloque de izquierda, los votantes tradicionales de izquierda, que puedan decir es que esto estuvo mal planteado, e incluso que no busquen responsabilidades en quien negoció que el debate se hiciera en esos términos, pero eso ya son votos que ya tenían. El problema es que se convence a los convencidos por una y otra parte. Pero si no hay trasvase de alguien que estaba pensando votar al PP y ahora a partir de esto va a votar al PSOE, y dudo que por el desarrollo del debate se produzca ese hecho, entonces el resultado y la tendencia sigue siendo la que estamos viendo. Pero yo creo que cuando digo lo de movilizar el voto me refiero a motivar a que la gente vaya a votar. La gente va a ir a votar, o lo va a hacer por correo, como estamos viendo. Sí. Entonces me refiero a eso, a la movilidad. Por supuesto van a votarles los que son de su palo, pero todo ese planteamiento está bien, pero claro, desde un punto muy racional. Pero hubo como 100 millones de telespectadores, ¿me equivoco? Hubo 7 millones. 7 millones de telespectadores que iban realmente interesados a enterarse. De todos esos 7 millones, seguro que había muchísimos, como yo, que íbamos interesados a sacar alguna conclusión, no para elegir nuestro voto, sino para informarnos, y eso no lo tuvimos. Yo particularmente... Ni tuvimos propuestas, ni tuvimos
una idea clara, porque uno decía una cosa, el otro decía otro, allí nadie confirmaba los datos. Yo creo que de los 7 millones que... es que es así, vaya, es que evidentemente habría que preguntarle uno por uno a los 7 millones y creo que no sacaríamos un resultado sorprendente. Los 7 millones había 4, 3 o 2 con uno y 5 con otro, 3,5 y 3,5, que ya tenían claro antes del debate que iban a votar a Feijóo, y había otros 3,5 o 3 o 4 o 2 que ya tenían claro, y son muy pocos los que se habían sentado allí para decir, según hable el señor don Alberto o hable el señor don Pedro, el domingo los votaré a uno u otro. Eso eran minoría. Y particularmente a la vista de cómo se desarrolló, creo que el resultado para esa pequeña minoría, creo yo, porque es una opinión personal, evidentemente. 200.000. Dicen los expertos, Marga y Ramón, que un debate puede mover en estas características en torno a 200.000 votos, no más. Es que una cosa es la motivación que tiene el partido político o el político cuando hace el debate, y otra el telespectador, y el telespectador lo que quiere es información. Y yo puedo tener mi voto decidido, pero quiero saber lo que estoy votando, que estoy en mi derecho de saber cuál es el programa que me va a llevar para que yo lo vote. Yo en eso soy más pesimista. Entonces, no, pero yo estoy convencida de que muchísimos españoles vieron el debate intentando sacar algún tipo de información para saber hacia dónde se va. Pero allí era imposible tener ningún tipo de información. Como ha dicho... Le metemos los bulos que tenemos en prensa, que nuestros políticos dicen lo que les da la gana sin despeinarse. Es que alguien de los que estaban allí no sabe, lo del que te vote chapote lo venimos oyendo desde hace no sé cuántos meses. Alguien de los que estaban allí cambió de idea o cambió su pensamiento personal sobre ese eslogan en concreto. Que tiene el político, yo el espectador no tiene el dato que dice Agustín. Yo creo que ahí había 3,5 millones de hooligans por cada lado, y había 200.000 que iban a eso, vamos a ver si este gallego es verdad un hombre aplomado y tal, y le ha parecido bien o le ha parecido mal. Pero eran muy pocos los que dijeron, oye, pues Pedro Sánchez me ha parecido más. Al final, poquísimos los que basculaban. Es curioso que se haya hablado poquísimo de lo que se suele hablar siempre y donde más se pelea en un debate, que es el minuto de oro, el minuto de cierre. Prácticamente no se ha hablado de ninguno de los dos, lo cual da la idea que el debate tampoco fue ninguna cosa, dicen los expertos, que peor de todos los que se ha desarrollado. Pero es verdad que nos quedamos sin saber cosas que yo creo que eran elementales. Ojo, y la culpa es de quien no consigue sacarlas al oponente. No nos enteramos o no conseguimos saber si Abascal, en caso de que sea necesario Vox, va a ser vicepresidente de Feijóo, porque Pedro Sánchez no apretó lo suficiente para retratar a Feijóo en ese tema, ni tampoco hemos sabido, por ejemplo, otro tema fundamental para casi 10 millones de personas en este país, si el Partido Popular, en caso de gobernar, va a mantener, por ejemplo, la indexación de las pensiones al IPC. Pero me parece, además, como afectado y por alusiones, me parece que quizá era una cuestión importante. Pero esa obsesión que tiene el Partido Socialista y la izquierda, pero señores, si ya lo sabemos. Pero ¿por qué lo intentaba achicar contra los chiqueros, no como se diga en los toros? De que diga usted, pero usted va a ir... Eso no tiene ninguna... lo hemos visto ya en varios procesos electorales, generales, autonómicos, municipales. Para el votante de derecha no tiene ningún coste, para el Partido Popular no tiene ningún coste que llegado el momento el Partido Popular se apoye en Vox, y al contrario, que era otra de las cosas que estábamos hablando antes, cuando decíamos antes del debate que crecía la tendencia a favor de Pedro Sánchez a costa de que bajaba la de Sumar, y crecía o disminuía la del Partido Popular, pero en función de Vox. Y ahora ya a partir del debate no está pasando, pero volvemos a lo mismo. Es que los propios votantes del PP, supongamos que el resultado del domingo electoral, el Partido Popular no tiene la mayoría absoluta, o incluso ha tenido menos votos que el Partido Socialista, pero sumando con Vox obtiene el gobierno. Es que son los propios votantes de Vox y los propios votantes del Partido Popular los que quieren que haya un acuerdo entre ellos.
Y eso ya lo sabemos, y no tiene coste electoral. Podrá tener repercusión electoral por el otro lado, por el bloque de izquierdas que digan, hay que ver que nos viene que esto es un retroceso. Me parece muy bien que lo piensen y que lo digan, pero eso en el resultado electoral, que lo sepamos o que no lo sepamos, en primer lugar lo sabemos, y en segundo lugar creo que no tiene repercusión. No va a tener repercusión en alguien que iba a votar al Partido Popular, pero ojo, que van a votar con Vox, ya no los voto. Particularmente yo no conozco a nadie de eso que pueda cambiar de voto porque resulta que pueden llegar a un acuerdo con Vox. Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece, dejamos el debate y vamos a hablar del calor.